Tengan ustedes muy buenas tardes. No puedo dejar de agradecer la invitación a exponer algún tema que haga a esta temática del medio ambiente. Les quiero manifestar que no dejo de sentir un poco de orgullo de pertenecer a un colegio, a una matrícula que está muy presente en distintos temas que hacen al territorio y justamente este es uno de ellos, porque el territorio es parte fundamental justamente, como dijera Gabriel hoy, del medio ambiente. Y lo mío, bueno, va a andar un poco más por lo jurídico que por lo técnico-ambiental, por llamarlo de alguna manera. Es como para hacer un repaso de aquellas cuestiones que tienen relaciones con nuestra tarea profesional de la agrimensura y de otras profesiones también. Aquí, en este tema, haciendo una pequeña y rápida evolución histórica, nosotros podríamos decir de que el primer gran manual de ordenamiento territorial lo podríamos encontrar relacionado con estas tierras, ¿no? En las leyes de Indias. Las leyes de India, en la recopilación, en la ley 1 del título 5, dice: ordenamos que, habiéndose resuelto poblar alguna provincia o comarca de las que están a nuestra obediencia, tengan los pobladores consideración y advertencia que el terreno sea saludable, el cielo es de buena y feliz constelación, claro y benigno, el aire puro y suave, sin impedimentos ni alteraciones, y sigue en esa. Y en otra parte expresa: porque será de mucha conveniencia que se funden los pueblos cerca de ríos navegables, para que tengan mejor trajín y comercio como los marítimos. Ordenamos que así se funden, si el sitio lo permitiese, que los solares para carnicerías, pescaderías, ternerías y otras oficinas que causan inmundicias y mal olor, se procuren poner hacia el río o mar, para que con más limpieza y sanidad se conserven las poblaciones. Evidentemente que bueno, había ya preocupación por las cuestiones de la relación del hombre con el ambiente. La evolución histórica, en el periodo de la emancipación, tenemos las primeras normativas, no me voy a extender en esto. Lo que sí, el resultado de lo que se pensaba y se quería cuando uno lee legislaciones de colonización, se encuentra de que aquello que dice la ley luego no fue llevado a cabo siguiendo la letra de la misma. Y hay una malísima distribución de la propiedad territorial, donde, bueno, lógicamente es aquellos más cercanos al poder de turno, sea por cuestiones políticas, por cuestiones militares, por lo que sea, aquello que las leyes decían que debían repartirse las tierras, por ejemplo, ganadas al indígena, fueran repartidas de una manera más homogénea de lo que fue. Realmente, bueno, es allí donde tenemos origen los grandes latifundios, a partir de no cumplimiento de legislaciones que tenemos. En la organización nacional, cuando luego de la Constitución Nacional aparece el derecho de propiedad, derecho absoluto, perpetuo, inviolable y exclusivo, que también es una característica bastante, digamos, particular de la República Argentina, porque no en todos los países hay rango constitucional del derecho de propiedad. No lo tiene Italia, no lo tiene España, no lo tiene Brasil, sí lo tiene Estados Unidos, y aquí ese es el modelo en que esto del respeto por la propiedad privada, de darle rango constitucional, a veces, y realmente uno cuando ve luego la historia, ha condicionado en parte la posibilidad de actuar de una manera mucho más ágil sobre el territorio. Hay, bueno, ya finales del siglo XIX tenemos las leyes de colonización, en algunas se hicieron bien y en otras, como decía,
se hicieron mal. Los colonizadores tenían el reparto de tierra fiscal, se debía hacer, fundar una población, a veces se la fundaba, a veces no. En definitiva, quedaban grandes extensiones en pocas manos de personas, las tierras del país. En la primera mitad del siglo XX empieza la iniciativa privada. La iniciativa privada se da por remates, se llamaban remates de tierras. Se armaba un plano, nunca, la mayor de las veces no con una calidad técnica, sino un plano de remate, y se remataban las cuotas, se hacían grandes circos, digamos, de venta, y el agente urbanizador, aquel que iba transformando la tierra rural en urbana, eran los particulares. La propiedad horizontal aparece sobre mitad del siglo por una cuestión bastante lógica. La evolución de la industria, los cambios que se dieron en el país a partir del 45 hicieron que la migración interna en el país confluyera hacia Buenos Aires. Ya había migraciones, pero se potenciaron notablemente en esa época, y de allí que en 1948 se decide quebrar aquella prohibición que Vélez Sarsfield había puesto en el Código Civil, prohibiendo de que sobre un mismo inmueble haya diferentes propietarios, y aparece la ley de propiedad horizontal, la 13.512, para solucionar ese tema. En la segunda mitad del siglo XX tenemos ya que, si bien la Villa 31 creo que es anterior a la década del 50, pero ya las manifestaciones en cuanto a los asentamientos irregulares se va haciendo cada vez mayor, y es una novedad que la vamos teniendo hasta la actualidad. Aparece el Estado como agente urbanizador también, como para solucionar. En general, los primeros planes generalmente estaban dados hacia salvar el problema de la villa de emergencia, o hacia sectores medios, como por ejemplo el plan Eva Perón de la década del 50, ¿no es cierto? El Estado ya aparece, y luego se potencia mucho más con el correr del tiempo, los planes Fonavi y las diferentes soluciones habitacionales que se van dando con el correr del tiempo. La ciudad va creciendo en altura, y sigue la expansión a través de loteos, y aparece también la figura del loteo fin de semana, muy promocionado por allá por fines de la década del 70. Se despachaban lotes, la seguridad estaba contra la inflación, estaba en la tierra. Bueno, quedaron muchas zonas, digamos, así con urbanizaciones realizadas, pero luego no sin ocupación efectiva por parte de la gente, lo que fue causando problemas en su momento a los municipios y comunas de las grandes, en la zona alrededor de las grandes ciudades. Empiezan regulaciones parciales como una reacción del Estado, aparecen las normas mínimas sobre ordenamiento en la provincia de Santa Fe, por allá por el 67, un decreto que da unas pautas mínimas para aquellos municipios que no tengan plan regulador, darle algunas directivas para que el particular tenga algún tipo de freno, o mejor dicho, un encuadre de regulación a sus proyectos. Y tenemos, bueno, sobre ya fines del siglo, la aparición de los conjuntos inmobiliarios, urbanizaciones en los cuales las calles y los espacios recreativos no pasan a la órbita del dominio público, sino que quedan en el dominio privado, en los barrios cerrados, country, etcétera, que se van dando. Y aquí en el siglo XXI ya tenemos emprendimiento urbanístico de gran magnitud en pueblos periféricos. Aparecen también grandes loteos, acá en el Gran Rosario. Bueno, la explosión en cuanto a la cantidad de lotes, a las urbanizaciones que se dieron como loteos abiertos mayoritariamente y algunos barrios cerrados también, hacen que de un crecimiento que fue acompañado lógicamente por una mayor actividad económica que tuvo el país, y que no todas las veces el Estado pudo reaccionar de una forma como para regular los efectos ambientales que podrían tener estos emprendimientos urbanísticos. Hasta 1994 teníamos como normativa la Constitución Nacional, como decía anteriormente, la jerarquía del derecho de propiedad.
el Código Civil decía de que la propiedad era absoluta, perpetua, inviolable y exclusiva. Pero había ahí un artículo, el artículo 2611, que fue una puerta como para, bueno, restringir el derecho de propiedad en interés público. Es del 2611. Las restricciones impuestas al dominio privado solo en interés público son legisladas por el derecho administrativo. Y a partir de esa llave que dio el Código Civil, la administración pública, y podemos decir como una definición de que el urbanismo no es más que un conjunto de normas administrativas que limitan el derecho de propiedad en interés público, como una lectura jurídica del concepto de urbanismo que o del ordenamiento territorial, no solo del urbanismo, que uno podría tener al Estado como. Pero bueno, en Santa Fe tenemos como normativa la Ley de Comunas, donde tanto en una como en otra obliga a tener un plan regulador. La de las comunas tienen que elevarlo al Poder Ejecutivo para la aprobación. Los municipios tienen independencia como para hacerlo directamente. Dice, obliga a tener un plan regulador que contenga las previsiones por organización y desarrollo de la ciudad. Podemos decir de que había una total independencia, una autonomía desde el punto de vista del ordenamiento territorial por parte de las comunas y municipios, no todas las veces con los mejores resultados, producto, bueno, de falta de funcionarios técnicos, por así, o de lecturas técnicas, y de incompatibilidades a veces que se daban entre los distintos pueblos. Pero esta es la normativa. El plan regulador de Rosario, yo esto lo rescato porque fue una herramienta importantísima en el año 67. En ese plan regulador, cuando uno lo lee, encuentra que hay obras que hoy en día la estamos viendo, que están escritas aquí. Si uno lee el plan regulador, encontramos que la zona portuaria de desmantelamiento y reubicación de Pellegrini hacia el sur está en el plan regulador del 67, que luego se lo fue haciendo. El acceso sur a Puerto también está en el plan regulador del 67, que luego se lo fue construyendo por allá por la década del 80, del 90. Los accesos a las autopistas están todas en el plan regulador, que Oroño era el acceso a Buenos Aires, Pellegrini a Córdoba, Los Granaderos a Santa Fe. Esas autopistas están en el plan regulador de Rosario. El sistema vial ribereño, todo lo que es la avenida Costanera, están en el plan regulador del año 67. El aeropuerto internacional, que se pensaba antes del 67 si iba a ser en Alvear o iba a ser en el aeródromo de Fisherton, se decidió que fuera en Fisherton, en ese plan regulador del 67. La ciudad universitaria está planificada en el año 67 y uno la puede leer en el plan regulador del 67. El centro Bernardino Rivadavia, que se llamaba así en el plan regulador, pero hoy que es Puerto Norte. Tierras de talleres ferroviarios y portuarios y actividad portuaria que se debían desplazar están en el plan del 67, y todo lo que es Puerto Norte hoy está aquí, que ahora bueno, se llamó Scalabrini Ortiz, después al Parque, pero uno lo encuentra en el plan regulador. El sistema de los desagües, los emisarios, los grandes emisarios, están en el plan regulador del 67. Quiere decir que es una obra de planificación que, gracias a Dios, en la ciudad de Rosario, esto también lo digo, luego de la democracia del 83, tanto Usandizaga, Caballero, Wiener, Lipsi, todos fueron cumpliendo este plan regulador, y por eso el cambio del punto urbanístico, al menos de la zona central que hoy tiene la ciudad, se debe, por un lado, al pensamiento de aquellos que lo pensaron en el año 67, antes del 67, y luego las acciones de gobierno que fueron coherentes con ese plan regulador. Es un ejemplo, creo, Rosario, de que un plan regulador puede tener en el tiempo, en los tiempos urbanísticos, un resultado favorable. El Código Urbano del 67 también va de la mano. El Código Urbano actual, en el Código Urbano del 67 dividió las zonas, tuvo como fundamental
indicador de partida de la planificación el índice ocupacional del suelo, o sea, la densidad de habitantes. En función a considerar una familia de 4 personas, etcétera, a partir de allí se derivaban después todas las demás indicadores urbanísticos, la altura de la edificación. El Código Urbano actual, no, a mi lectura, no condice con esa técnica urbanística. ¿Por qué? Porque hay excepcionalidades. Por ejemplo, en cada una de las zonas, en los anillos perimetrales, el anillo central, donde uno, a través de pagar cierto dinero, puede aumentar la altura de la edificación. Con lo cual, uno piensa en la planificación. Si yo tengo que hacer un caño de tal diámetro para evacuar líquidos cloacales, en función a qué parámetros lo hago, si no sé cuántos en esta zona van a hacer uso de la excepción y cuáles no. Tendría que proyectar por el máximo posible que pudiera haber. Bueno, digo, es una de las cuestiones que siempre lo he criticado, como también las cuestiones de los espacios verdes poderse también, de alguna manera, negociar por obras de infraestructura. En diferentes legislaciones luego fueron copiadas en los municipios y creo que esa es una cuestión que deberían atenderse de manera distinta. Cambiar un espacio verde por un tractor, como pasa en algunas municipalidades de las localidades, el tractor a los 20 años murió, se desapareció. El espacio verde no desaparece nunca, al contrario, sirve a la población. Son cuestiones del plan regulador, pero vamos a seguir con la parte, son opiniones muy personales, no compromete para nada al colegio de todos estos temas. Y tenemos, bueno, el artículo 41, que ya en el día de hoy se lo ha visto, no lo voy a repetir, donde incorpora ya el tema del medio ambiente. Todos los habitantes gozamos de este derecho. Y dice aquí que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos. En el Código Civil y Comercial, que el 1 de agosto va a entrar en vigencia, también es interesante. Entre los artículos tenemos el 240, que dice límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionado en las secciones 1ª y 2ª, que son los bienes, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Esta es una gran novedad en nuestra legislación, porque está hablando de derechos de incidencia colectiva. Se incorpora al código, el código anterior eran los derechos individuales. Aquí los de incidencia colectiva, pero no solo los nombra, sino que dice que debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictada en interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad del agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en leyes especiales. Y cuando después pone los límites al dominio, eso como principio general, un nuevo derecho, derecho de incidencia colectiva. Y cuando pone las normas administrativas, dice las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público están regidas por el derecho administrativo. Eso es una copia del de Vélez Sarsfield, pero le agrega, el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con la norma administrativa aplicada en cada jurisdicción. Los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad rigen el subsidio de las normas administrativas aplicables a cada jurisdicción. Antes una cuestión de que era entre propiedades, estaba el Código Civil. Hoy también está el Código Civil, pero en subsidio de las normas administrativas. Quiere decir que prevalece la norma administrativa por sobre hasta en las relaciones de vecindad, de acuerdo al nuevo Código Civil, que también resulta una gran novedad y un avance, pienso yo, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional. Bueno, la ley de presupuestos mínimos también creo que se la ha nombrado, la 25675. Dentro de eso, en el artículo 8º de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos que la Constitución obligaba a dictar al Congreso, pone al ordenamiento ambiental de territorio como un instrumento de las políticas y la gestión ambiental.
La ley provincial 11717 de orden público dictada a tal efecto, que también hoy fue varias veces nombrada, dentro de esta obligación de preservación tenemos el ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de urbanización. Otro dice a la utilización racional del suelo y otro dice a la prevención y control de inundaciones y anegamiento. Estas son obligaciones que tienen el estado de preservación. Y el artículo 18-19 dice que obliga a las personas físicas y jurídicas responsables del proyecto a presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente el estudio de evaluación de impacto ambiental y obliga a los funcionarios públicos y agentes públicos a solicitar ese estudio en forma previa a cualquier emprendimiento aprobado por la Secretaría. Esto está en la Ley de Orden Público. La evaluación de impacto ambiental, la categoría, ya estamos en tiempo, ya vamos a apurarnos. En los emprendimientos, actividades se encuentran tres categorías, categoría 1, 2 y 3. Se pide, a través del decreto 101 reglamentario, se pide el certificado de aptitud ambiental. Y tenemos la resolución de catastro, donde en el 2012 dice que previo a la presentación y registración de planos de mensura tiene que exteriorizar el cumplimiento de la ley de impacto ambiental por la autoridad de aplicación. El decreto 101 se concentra en la actividad industrial, pero no hay parámetros específicos respecto a los procesos de urbanización. Y tenemos por último la resolución 292 de Medio Ambiente del año 2013, que para dividir el suelo se pide un estudio de factibilidad hídrica y una categorización ambiental. Hay una excepción. Las fracciones mayores a 1 hectárea son las que tienen que hacer factibilidad hídrica y las fracciones menores a 4 hectáreas no tienen que hacer categorización ambiental en las zonas urbanas y suburbanas. La categorización se hace cuando se categoriza como 1, no hay que hacer estudio de impacto ambiental. En cambio, cuando un emprendimiento tiene categoría 2, debe realizar el estudio de impacto ambiental. Y los municipios y comunas, y esto creo que es lo más importante y lo que no se está cumpliendo, pero que propongan cambios de uso de suelo para urbanizar, deberán presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente información detallada en el anexo 2 de la presente resolución a los fines de evaluar el ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de urbanización en función al desarrollo sustentable del ambiente. Si un municipio va a cambiar de zona, debería cumplir este artículo, que sería muy saludable. Y por último tenemos el decreto 638 del 14, que crea el Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial, el CIOT, como organismo coordinador transversal de aquellas acciones que vincule al proceso de ordenamiento. ¿Quiénes los conforman? El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agua y Servicios Públicos. Y el Comité Interministerial tendrá la función de coordinar acciones entre los municipios y el Estado para los procesos de ordenamiento. Siendo el catastro parte fundamental de la infraestructura de datos espaciales, como dice la Ley Nacional de Catastro, y el lugar donde administran datos de objetos territoriales y se registran objetos territoriales legales de derecho público y privado, ¿no debería formar parte del CIOD? Es una pregunta que en mi interior tiene la respuesta: sí, debería formar parte del CIOD. No lo es. Catastro no está. Conclusiones. Creo que debemos compatibilizar armónicamente los dos principios constitucionales, que son el derecho al medio ambiente y el derecho de propiedad. Entendiendo que el ambiente, esta es una frase que la escuché a Mackler que me gustó mucho, entendiendo el ambiente como el emergente de la relación sociedad-naturaleza, y entendiendo a la urbanización como el proceso de transformación de tierra rural y en tierra urbana. El crecimiento de la ciudad debe contar con una evaluación previa de impacto ambiental, como lo dice las relaciones. El poder de policía urbanístico que la legislación santafesina daba a los municipios y comunas hoy debe compartirse con la potestad provincial de aplicación de la Ley de Orden Público de Medio Ambiente. Pero el Estado provincial debe dotar del personal y logística que no produzcan demoras innecesarias en los trámites administrativos. Los planes reguladores de cada localidad deberían reformularse en toda la provincia conforme a la política de preservación del medio ambiente y desarrollo sustentable de las ciudades. Plan regulador estratégico ambiental debería ser.
y de tal manera que si la zonificación con sus respectivos usos ya fue evaluada, no existe necesidad de estudio de ningún proyecto. Pero la normativa debe ser clara, precisa y general, dejando de lado o minimizando la interpretación o el criterio del funcionario de turno en aplicación de la ley. Muchas gracias. Ya tengo este estigma de ser el que cierra y le queda muy poco tiempo para hablar, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Antes que nada felicitar a las personas que me precedieron, porque realmente todas las interpretaciones, todas las exposiciones han sido brillantes. Y el otro estigma que siempre me toca al lado un eximio orador y conocedor de los temas de los que habla, como es Norberto Frick, así que ese es otro peso que llevo y que me hace salir ya en desventaja desde el vamos, ¿no? El tema mío también es un tema árido respecto venimos de hablar de turismo y claro, una actividad que por lo menos en mi caso particular, y creo que de muchos de ustedes representa una de las actividades más placenteras de la vida, y ahora vamos a hablar de leyes, que no es precisamente tan placentero. Pero bueno, en base a las leyes es que se van haciendo las actividades que en algún momento nos permiten irnos de turismo. La ley de la que vamos a hablar no es una ley, es un proyecto de ley que ha elaborado el Ejecutivo Provincial hace ya un par de años atrás y ha remitido a la legislatura y bueno, todavía no ha tenido este tratamiento, se ha revisado en algunas comisiones, pero todavía está en ese proceso de tratamiento, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Por un lado, bueno, ¿a qué apunta la ley? La ley apunta fundamentalmente, un poco enganchado con lo que dice Norberto, a dotar a los municipios y comunas y a la propia provincia de herramientas comunes justamente para lograr las finalidades que acá evaluamos. O sea, por un lado, a limitar la tenencia especulativa de suelo, ampliar la oferta de soluciones para los gobiernos locales, justamente en este camino de lograr los objetivos de la ley, a incorporar instrumentos que alienten la redistribución de recursos entre los que ahorran en términos de inmuebles y la demanda insatisfecha de soluciones habitacionales. Ustedes saben realmente que el ladrillo, el suelo, es un bien muy preciado para la inversión, pero por otro lado también saben que hay una vasta cantidad de personas, de habitantes de las ciudades, de ciudadanos que están viviendo en condiciones muy precarias y que realmente tienen muy escasas posibilidades de lograr llegar a su vivienda y hábitat propio. Por otro lado, promover la integración social y urbana de los asentamientos irregulares, justamente de los que les hablaba recién. Y finalmente, en base a lo que decíamos recién, crear instrumentos de gestión, y acá hay tres temas fundamentales: social, urbana y fiscal, que permitan consolidar los principios que le dan origen. ¿Y cuáles son esos principios que le dan origen al proyecto de ley? Por un lado, el derecho a la ciudad, el derecho que tenemos todos de usar de la ciudad democráticamente, del espacio público, de los espacios comunes, el derecho al hábitat y la vivienda digna, como hablábamos recién, para la gente que especialmente no tiene capacidad como para hacerlo por sus propios recursos, la función social de la propiedad, de la que hablaba Norberto hace un rato, la gestión democrática de la ciudad, que tiene que ver con los procesos de participación ciudadana, que se dan ya en varias ciudades del país y de otros países, acá en Rosario a través del presupuesto participativo, a través de acciones que tienen que ver con las asambleas que se convocan para hacer los planes estratégicos y los planes urbanos. Hay una tendencia a tratar de imponer estos procesos de participación en varias ciudades de Latinoamérica y por supuesto de la Argentina. Y la democratización del acceso al suelo, que tiene que ver justamente con viabilizar de algún modo el alcanzar esa porción de territorio que como seres humanos le corresponde a cada uno de los habitantes de este suelo, ¿no? ¿Quién es la autoridad de aplicación propuesta? La Secretaría de Estado de Hábitat de la provincia. Hablábamos recién de las funciones, de la función social de la propiedad en nuestra provincia y en el país. Norberto ha hablado de eso. La función social está expresada ya hace mucho tiempo en la Constitución Provincial, en el artículo 15, está consagrada en el Pacto de San José de Costa Rica, que posteriormente la Constitución Nacional del año 94 incorpora dentro del rango constitucional de dichos derechos.
La función social de la propiedad en otras experiencias son las que ustedes ven en pantalla, pero fundamentalmente nos interesan dos: el Estatuto de la Ciudad de Brasil de 2001 y la Ley de Desarrollo Territorial de Colombia del 97. Las menciono porque realmente tienen una serie de herramientas que son las que esta propuesta de ley intenta incorporar a la legislación de fondo de la provincia para vehiculizar una serie de cambios que serían, a nuestro juicio, imprescindibles para lograr esos objetivos que habíamos enunciado. El derecho al hábitat y a la vivienda digna en esas legislaciones y en la que realmente estamos proponiendo o se está proponiendo no supone el derecho de propiedad. Esto tiene que ver con uno de los puntos que puede resultar polémico en este proyecto de ley. Como decía Norberto, el derecho de propiedad no tiene rango constitucional en otros países. Aquí sí lo tiene, a pesar de que está morigerado por la propiedad social del suelo, pero realmente es un derecho fuerte y nosotros consideramos que ese derecho a la vivienda al que nosotros hablamos que hay que permitir que la mayor parte de la población acceda no implica necesariamente el derecho de propiedad del suelo. Por otra parte, y acá es otro tema polémico y que tiene que ver con algo que dijo Norberto y después vamos a aclarar, ese derecho de propiedad no incluye el derecho a edificar. ¿Cuáles son las políticas de hábitat y vivienda directrices? Yo creo que hay varias aquí. En general intentan validar los objetivos del proyecto de ley. En algunos casos, como en el tema de bueno, acá no, quería hacer una mención un poco al tema ambiental, pero varias de estas premisas tienen que ver con lo ambiental. Pero yo voy a la última, que me parece fundamental y en lo personal defiendo a rajatabla, que es reafirmar el rol del Estado regulador del uso y urbanización del suelo. Creo que realmente eso es lo que intenta fundamentalmente la ley, es lo que intenta la ley en cuanto a respaldar el accionar de municipios y comunas en la provincia para lograr los objetivos que la propia ley propone, pero que además muchos municipios y comunas se han propuesto llevar adelante, algunos con éxito y otros con algunas dificultades. Los instrumentos de gestión social del hábitat que propone el proyecto de ley son la producción social del hábitat, que es tratar de impulsar la autogestión del hábitat. Hay muchas cooperativas y agrupaciones de personas que ya están planteando esa salida para el déficit habitacional y la ley propone de alguna manera impulsarlas lo más posible. El desarrollo de planes de lotes con servicios básicos, que es lo que se está haciendo en este momento en varios sectores de la provincia, que tiene que ver con producir tierra infraestructurada para que aquellos que tienen capacidad de construcción, ya sea sectores medios o sectores de escasos recursos, puedan tener esa porción de territorio que es lo más difícil de conseguir, porque además el territorio habitualmente se compra prácticamente al contado, mientras que una casa se puede etapabilizar en su desarrollo. Hoy hay planes del gobierno provincial, como por ejemplo el plan Mi Tierra, Mi Casa, que apunta a eso y que aunado y vinculado con el Plan Nacional Procrear ha dado importantes resultados en cuanto a una combinación de esa producción de suelo urbanizado y la ayuda que la Nación está brindando a buena cantidad de personas en esta ciudad y en el país para llegar a su primera casa propia, ¿no? El desarrollo de la vivienda universal evolutiva tiene que ver con un proyecto de lo que hablábamos recién, de permitir proyectos de vivienda que sean escalables, que sean de alguna manera que puedan ir creciendo de acuerdo al desarrollo también familiar de cada una de las personas que empieza con esos avances. Y la urbanización social progresiva, que tiene mucho que ver con las intervenciones en asentamientos irregulares y la incorporación paulatina de aspectos urbanos que tienen que ver fundamentalmente con la llegada de servicios públicos, de infraestructura y de espacios de uso común y público que vayan transformando y vinculando definitivamente esos sectores de la ciudad, que desgraciadamente son muchos en la ciudad de Rosario y en otras ciudades de esta magnitud, y que necesitan, por los que viven en los asentamientos y por el resto de la ciudad, que se transformen en una parte más de la parte urbana de la ciudad. El proyecto de ley propone asimismo crear justamente en este aspecto un registro provincial de barrios y asentamientos irregulares,
fundamentalmente para apuntar a lo que habíamos hablado. Constituir un instrumento de relevamiento y registro de datos, articular funciones con los municipios y comunas que están más cerca de la problemática, conocer las características de cada uno de esos barrios, que son muy diferentes, promover proyectos de urbanización y dotación de servicios y prever acciones que eviten procesos de gentrificación. Y voy a explicar qué es gentrificación porque yo mismo no lo sabía, así que gentrificación es cuando determinados sectores sociales avanzan sobre otros de menores recursos, despojándolo de sus ubicaciones para intervenir con construcciones o barrios de otra calidad económica. Las acciones propuestas rápidamente son admitir algunas condiciones normativas especiales y diferenciales para las intervenciones en asentamientos irregulares. A veces la normativa de Puerto Norte quiere aplicarse a Villa Banana y eso es muy difícil de lograr. Caracterizar como bien meritorio de alto valor social para la comunidad la integración física y social de los asentamientos y, por otro lado, caracterizar como costo social y ambiental para la comunidad la existencia de suelos degradados y abandonados. Esto tiene que ver mucho con el medio ambiente porque si bien hablamos de suelos abandonados en cuanto a que su uso no es lo suficientemente racional como para poder mantenerlos en ese estado. También hablamos de suelos degradados. En Rosario hay muchas cavas, muchos suelos que se usan para finalidades que no son las realmente permitidas y realmente eso produce degradaciones al medio ambiente bastante graves de mitigar posteriormente. Y acá hay algunos ejemplos, como para que no sea todo tan escrito, de algunas intervenciones Corazoncito Obliga, que son del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, al cual hoy pertenezco. Este es un proceso de intervención en lo que era en su momento la Villa La Lata, que hoy es el barrio Corrientes, y una de las manzanas, que ustedes van a ver 3 secuencias ahí, lo que era la manzana original, lo que es la secuencia del medio, el pasaje que se abrió en el medio para producir la urbanización del asentamiento y finalmente el pasaje abierto. Esto tiene que ver con algunos ejemplos. Este proyecto es Empalme. Yo le pido que fijen la vista en algunos detalles comunes porque a veces nos cuesta después poder ubicarnos. A mí me cuesta permanentemente que recorro la ciudad saber cómo era antes. Creo que a muchos de ustedes debe pasar lo mismo. Si ustedes ven el paredón que está a la derecha y ven alguna casita que está a la izquierda y van a ver posteriormente lo que quedó del paredón y la casita, quedaron el paredón y la casita, el resto parece otra ciudad. En el proyecto de la Lagunita es todavía más elocuente. Acá también le pido que hagan hincapié en la casilla con el techo de chapa que está a la izquierda, para que vean que lo único que quedó es la casilla con el techo de chapa y el resto se ha transformado sensiblemente. A esto es lo que apuntamos con esta idea de gestionar soluciones sociales para los asentamientos irregulares. Por supuesto que esta ley, porque no puede ser, no es una ley social, no es una ley que tenga que ver con simplemente la caridad o el otorgar carácter de regalo. Esto necesita realmente de lo que yo siempre digo, cuando estamos haciendo esto de intervenir en los asentamientos irregulares, estamos haciendo ciudad, que es lo que nos tiene que, de alguna manera, orientar permanentemente. Y hacer ciudad significa que ese beneficio que reciben quienes habitan en ese lugar se derrame sobre los barrios perimetrales y constituya esa conexión necesaria entre otros barrios que lo rodean y además del resto de la comunidad que puede de alguna manera traspasar o trascender ese asentamiento hacia la otra zona, muchas veces desconocida, por supuesto exagerando la nota, para quienes a lo mejor vivían a 3 o 4 cuadras de distancia por ese tapón de pobreza que constituyen algunos asentamientos irregulares. Los instrumentos urbanísticos son los que ustedes conocen habitualmente, no tienen que ver con asentamientos, tienen que ver con la política urbanística en general. El Código Urbano, como decía Norberto, en la ciudad de Rosario, el viejo, el nuevo Código Urbano. Soy parte del nuevo Código Urbano, pero no le voy a
contestar la crítica, porque no vinimos a polemizar, y además creo que en algunas cosas puede haber alguna cuestión que corregir. El Código Urbano no apunta a cambiar espacios verdes por dinero, salvo que ese dinero el municipio lo puede invertir en comprar otros inmuebles para espacios verdes en lugares donde sean más necesarios que en un barrio cerrado o en Puerto Norte. El plan director, que es justamente un ámbito más amplio, que recopila de alguna manera la idea de ciudad que queremos para lograr que después los instrumentos normativos como el código, como el reglamento de edificación, se generen en los municipios y en las comunas. La planificación estratégica territorial, que en realidad no es un compendio normativo, sino que es un modo de trabajo donde ya ahí se analiza el modelo ya de ciudad que se pretende en relación con su entorno urbano, extendiendo los límites de su proyecto de futuro a las localidades linderas y abarcando otros aspectos que no hacen esencialmente a lo territorial. Si bien yo coincido con lo que dijeron varios expositores, lo que dijo Gabriel y lo que dijo Norberto, que el suelo realmente es un elemento fundamental, por eso creo que los agrimensores vamos a tener trabajo por mucho tiempo, porque el suelo siempre va a existir y siempre va a ser la base del desarrollo de la vida. Sigo más rápido porque estoy viendo que me están haciendo señas. Las atribuciones de los gobiernos locales en este sentido son poder establecer normas especiales de urbanización para las áreas destinadas a proyectos de hábitat, poder establecer zonas de promoción de hábitat social para asegurar los procesos de regularización urbana y dominial. Acá hay algunos temas que son los que despiertan la polémica y son quizás los que causan mayor dificultad para que esta ley, este proyecto se transforme definitivamente en ley. La cesión del 10% de la superficie resultante de desarrollos urbanos y habilitación de suelo urbano en parcelas de más de 10.000 metros cuadrados y establecer la utilización obligatoria del suelo vacante. Los derechos de preferencia son otra de las cuestiones que establece la ley, que tienen que ver con que el Estado establezca zonas de las ciudades donde el Estado municipal pueda establecer derechos de preferencia para tener prioridad en la compra de inmuebles que sean objeto de venta por parte de sus propietarios cuando estén destinados a una serie de finalidades, entre ellas la que tiene más interés para el debate de este seminario, es la que dice creación de ámbitos de protección de áreas de interés ambiental y protección de áreas de interés histórico, cultural y paisajístico. En ese sentido, el Estado tendría la prioridad siempre y cuando haga un ofrecimiento similar para adquirir esos bienes. Los mecanismos de concertación, que son los que se utilizan habitualmente, son el consorcio urbanístico que establece y propone el proyecto de ley, que es la asociación público-privada para llevar adelante procesos de urbanización. El convenio urbanístico, que tiene que ver con desarrollos privados, pero que se hacen a partir de un convenio donde el producido de esos desarrollos urbanísticos redunda en un beneficio también para la comunidad por el aporte que hace a la ganancia del desarrollador a resolver otros problemas urbanos de la ciudad. Y el reajuste de tierras, que ya se ha llevado adelante en Rosario en algunas oportunidades y en otros lugares, que es relotear, reunificar las tierras de distintos propietarios para hacer un proyecto de mayor envergadura y posteriormente, en función del proyecto terminado, adjudicar a aquellos inversores que habían aportado su tierra lo que le corresponde en función de las unidades que se han producido. Los instrumentos fiscales y parafiscales, que son el capítulo tercero, son los que más posibilidades de problema han traído. Voy a acelerar la ampliación de los inmuebles gravados por el impuesto inmobiliario es una de ellas, porque vamos también a gravar en mayor medida a aquellos propietarios que tengan más de 5 inmuebles con determinadas características. El adicional a los propietarios de suelo urbano vacante, que tiene que ver justamente con permitir que los municipios puedan obligar al uso del suelo improductivo, del suelo vacante, con sobretasas que graven justamente el suelo que no tiene uso adecuado.
El valor inmobiliario de referencia, que hace a establecer un valor que sea referencial en las operaciones de transferencia de dominio, juntamente con la evaluación fiscal y con el precio de la operación. El mayor de ellos va a ser quien establezca cuáles son los impuestos que tenga que pagar esa operación, y en algunos casos, cuando los inmuebles superen determinado valor, cuando el valor de referencia o la evaluación fiscal por 20 sea mayor de un determinado valor, también se incrementará el precio o el valor del impuesto de sellos. La contribución por valorización es quizá el tema más urticante. En Rosario se intentó hacer con éxito, pero a través de lo que es el convenio urbanístico, que requiere la aprobación, la aceptación de los urbanizadores para llevarlo adelante, y que implica recuperar la plusvalía, que implica la intervención del Estado en la evaluación o en la revaluación o en el acrecentamiento del valor de los inmuebles. Esto es cuando el plusvalor de un inmueble no se produce por el mérito de su propietario. Acá hay un caso que justamente Norberto mencionaba, yo pongo este ejemplo de mis épocas de planeamiento, es la recuperación del valor de la tierra en aquellos casos donde se autorizó mayor altura. Yo lo que quiero aclarar es que el reglamento de edificación, el código urbano, establece la altura máxima para ese lugar. Lo que se hace es cobrar la diferencia entre una determinada altura, que se considera una altura a la cual el propietario puede tener derecho natural, en un estado que no tiene una legislación de fondo que diga lo contrario, y sí cobrar un derecho de edificación adicional para construir en mayor altura. Esto es interesante en la legislación de Brasil, y les recomiendo una lectura de Paulo Sandroni, un arquitecto o economista de San Pablo, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre los EPAC, sobre la venta de potencialidad edilicia en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Es lo mismo la recuperación de valorización de la tierra a partir de la mayor altura. La exigibilidad de la contribución por valorización es cuando hay permisos de urbanización, subdivisión o construcción, cambio de zonificación o actos de transferencia de dominio. Y finalmente, bueno, una expresión de un compañero de trabajo de planeamiento con experiencia en el tema de la valorización de suelo, que decía en un congreso que se realizó acá en Rosario hace un tiempo atrás, que la aceptación por parte de los inversores y desarrolladores de abonar el impuesto o compensación por las plusvalías obtenidas para ser empleadas por la administración pública en obras a favor de la comunidad constituye un cambio en el pensamiento social de los mismos y un logro trascendente de los gobiernos locales, y recomienda, es por ello que creemos que están dadas las condiciones socioeconómicas y políticas para que se adecúe la legislación de fondo a través de una ley de ordenamiento territorial y urbanización del suelo que dé a las políticas locales de regulación de la transformación y el uso del suelo el respaldo jurídico adecuado. Después plantea la creación del Banco de Tierras y nada más. La idea es fortalecer la actividad de los gobiernos locales, establecer esa legislación de fondo que nos falta y ir para adelante en que el suelo realmente se ponga en función del uso de cada uno de nosotros en forma equilibrada y equitativa, sin perjudicar a nadie y beneficiando a quienes más lo necesitan. Muchas gracias.